Bien amigos, continuamos con ustedes. A partir de este momento, como ya decía Ezequiel, vamos a compartir el programa con Pavel Isa Contreras. Y Pavel, lo primero que quiero decirles es que yo me siento muy contento de saber que él es un columnista del periódico El Caribe, tiene ya 2 entregas a este medio. Y lo digo porque yo soy uno de sus seguidores. He visto el desarrollo de su carrera profesional en la República Dominicana y siempre me ha gustado mucho la forma como trata los temas de una forma no contaminada, de una forma muy orientada a lo que es el interés nacional. Y yo creo que es lo que este país necesita, que los profesionales y las personas que manejamos los medios y tenemos la oportunidad de comunicar las ideas, lo hagamos de esta forma profesional. No tan tendenciada, no tan contaminada, no tan orientada a intereses particulares, como muchas veces uno ve en los medios de comunicación. Yo creo que esto tiene un valor tremendo y por eso yo particularmente, y sé que Ezequiel también, nos sentimos muy complacidos de poder compartir este programa con él. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por sus palabras. Y como decía Luis, yo le dije lo que creía de él en la pausa. Pero lo reitero en el aire. Para nosotros es un gran orgullo tenerte en el programa y un gran orgullo tenerte como ciudadano dominicano. Muchas gracias. Porque ciertamente eres un profesional y expresa tu criterio de un sentido profesional, fuera de todas las cosas políticas, que es lo que esta patria necesita realmente. Muchas gracias. Bueno, tu primer tema o tu primera entrega a este medio es un tema que además a nosotros nos agrada mucho poderlo compartir contigo, porque es una prédica que este programa ha tenido desde hace mucho tiempo, el tema de la reforma fiscal integral que, como tú dices, la que necesitamos o la que queremos en la República Dominicana. Y a mí me gustaría que tú comenzaras a desglosarla, porque tú la tienes muy bien estructurada en términos del ingreso y del gasto. Y en cada una de las partes tú has estado haciendo las aportaciones que tú entiendes. Obviamente, un artículo de periódico es un espacio muy corto, muy reducido, no se puede prolongar mucho las ideas, pero hay una buena síntesis aquí de lo que debe ser este trabajo. Bien, muchas gracias. Yo creo que nosotros, como arranca el artículo, es planteando que la reforma fiscal que quisiéramos o que queremos tiene que ver con el Estado que queremos. Sí. Porque la estructura fiscal es la que permite, por un lado, financiar el rol del Estado, el papel que juega cualquiera que éste sea, por una parte, pero además determina cómo el Estado impacta en la sociedad, o una parte del impacto, no todo el impacto, obviamente. Hay impactos cualitativos que no te lo va a dar la estructura, digamos, de gasto, por ejemplo. Sí. Pero hay un impacto importante cuantitativo que va a estar determinado por la estructura de gastos. Recuérdense que tenemos 2 lados de la parte fiscal, los ingresos y los gastos. Y en el caso de los ingresos, el Estado tiene un impacto sin necesariamente estar pensando en el impacto, tiene que considerarlo. Es decir, lo primero que uno piensa es cuánto el Estado necesita, pero quién lo financia, quién paga eso, es muy importante para saber cómo se van a distribuir los recursos, a quién le cobras. Y luego está ya, como mencioné, el lado del gasto. Y yo creo que hay 3 ideas básicas que yo estoy planteando en el artículo que uno tiene que tener en cuenta respecto al Estado que queremos, y desde ahí va a devenir poco la reforma que se derivaría. El primer elemento es que queremos un Estado solidario. No estoy planteando en orden de importancia. Queremos un Estado solidario. Un Estado que nos haga a todos sentirnos partes de este país. Que logre contribuir a cohesionar la sociedad. Sentir que el Estado o el colectivo a través del Estado nos protege cuando estamos en una situación de dificultad, que nos da oportunidades, sentirnos que somos parte de un proyecto común. Y casi también nos orienta. Que nos orienta también. Claro, o digamos que nos orienta como de alguna manera acción del colectivo. O sea, el Estado debe ser un reflejo del colectivo. Y en la medida en qué tanto es un reflejo del colectivo depende de los mecanismos democráticos, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. A veces nos olvidamos de eso. Necesitamos un Estado que contribuya a una acción estatal, que contribuya a cohesionarnos.
Y eso implica, por un lado, equidad en el cobro de impuestos y por otro lado, equidad en el gasto. En el lado del cobro de impuestos, obviamente estamos hablando de una estructura tributaria progresiva, ¿ya? Eso significa que los ricos, los que tienen más riqueza, tienen que estar sujetos a mayores gravámenes que los más pobres. Sí. Eso no significa que los pobres no necesariamente paguen, que estén exentos de impuestos, sino porque todos tenemos que formar parte, como decía, me dijo una vez un amigo, del serrucho nacional. Sí. Todo el mundo tiene que poner algo. Tiene que sentirse que forma parte, que está también haciendo su sacrificio, aunque sea un sacrificio proporcionalmente menor que el otro que pone más. Permíteme interrumpirte ahí, Pavel. Tú precisamente dices, grabando más a que tiene más riqueza. Pero es bueno que tú lo diferencies. No al que maneje más riqueza necesaria, sino al que produce, al que tiene, bueno, al que detenta. Sí, y que no se tribute antes de producir la riqueza misma. Es correcto. ¿Me explico? O sea, porque es bueno especificarlo, claro, para que la gente no crea por eso que estamos atacando la producción de riqueza. No, al contrario. Ese es el segundo principio a que iba, que es el país productivo. Exacto. Y cuando uno habla de un país productivo, uno habla de un país que facilita la producción, que no grava la producción, que lo que grava en todo caso es los resultados de la producción. Una vez usted produce, lo produce al menor costo posible, lo produce con la mejor calidad posible, colocándolo lo más efectivamente en los mercados. Una vez usted se recibe el ingreso, entonces a partir de la riqueza en forma de ingreso, entonces ahí se grava, pero no gravar el proceso productivo. Correcto. Y yo creo que tenemos dos elementos que están mordiendo al proceso productivo en la República Dominicana. Uno es el impuesto a los hidrocarburos. Yo quiero ser cuidadoso con este tema de los impuestos a los hidrocarburos. No soy de los que se va a sumar al coro de decir que bajen el impuesto a los combustibles. Yo creo que es un tema importante, sí, pero yo creo que hay que pensarlo con cuidado, porque yo creo que es también, primero, estoy de acuerdo en que los impuestos están gravando mucho la producción, y es probable que llegue a la conclusión de que hay que reducirlos. Es probable, no estoy planteándolo en este momento. No está siendo definitivo. No estoy siendo definitivo. Tendría que meterme a estudiar el tema con más profundidad, pero creo que está gravando mucho los procesos productivos. Habría que pensar en una alternativa, en reducirlos, pero para eso usted tiene que tener la alternativa también clara. Es decir, ¿cuál es la alternativa a los combustibles? Porque el elevado precio de los combustibles tiene una gran ventaja, y es que te da la posibilidad de cambiar. Si los combustibles estuvieran más baratos, no estuviéramos pensando en energía alternativa, en energía más limpia, en energía más barata, en energía no convencional, en energía con precios más estables. Sí. Es el alto precio de los hidrocarburos, tanto por el precio internacional como por los impuestos, que nos hace pensar en esa alternativa. Lo que pasa es que tampoco podemos estar matando la producción para entonces cambiar. No, y como tú dices, hay que ser cuidadoso, porque como yo he dicho en programas pasados, increíblemente, aún con los costos de los combustibles aumentando, el consumo por galón también está aumentando. O sea, es un país rarísimo. Bueno, lo que pasa es que no tenemos alternativas. Como no hay suficientes alternativas, entonces hay que, la gente está, lo que llamamos los economistas, la elasticidad precio de la demanda es tremendamente baja. No importa el nivel de precio de los combustibles, vas a tener que... Necesita el producto. Porque son productos de primera necesidad. Exactamente. Aquí hay muchos vehículos de alto consumo. Yo creo que lo que ha faltado es la alternativa. Entonces el fisco tiene una responsabilidad tremenda, no solo en aliviar a la producción con el tema de reducir posiblemente el impuesto a los combustibles, sino una enorme responsabilidad en generar alternativas energéticas, que haya algo hacia dónde irse, ¿ya? Entonces el otro tema, obviamente, con claridad, es el tema fiscal. Estamos hablando, creo que es el 8, el 9 o el 10% de los ingresos tributarios totales de la República Dominicana dependen del impuesto a los hidrocarburos. Sí. En una situación fiscal tan precaria como la que tenemos, hay que pensárselo dos veces, y hay que pensárselo bien de cuál va a ser el sustituto pero ese es nos metimos en el segundo principio. El primer principio es el principio de la solidaridad. La solidaridad se refleja en cobrarle más a quien más tiene. Correcto. Pero también tiene que haber una solidaridad por el lado del gasto, es decir, gastar en quien sufre de más privaciones y en quien tiene menores posibilidades
de oportunidades en la vida porque nació en un barrio urbano marginal, en una zona rural, porque tiene de origen haitiano, o porque es mujer, o porque es pobre, es una persona pobre. Entonces, todos esos factores, porque es una persona con discapacidad, todos esos factores hacen que una parte importante de la población dominicana no tenga suficientes oportunidades. Eso tú lo resumes en una equilibrada distribución de riqueza. A través del gasto, utilizando el gasto público. Okay. Pero hay algo muy importante que yo no pude desarrollar en el artículo por un asunto de espacio, y es que yo estoy de acuerdo con que el mayor poder de la estructura fiscal sobre la distribución de la riqueza y de las oportunidades, más que nada, de las oportunidades, está por el lado del gasto. Porque ¿qué es lo que usted hace cuando usted cobra un peso? Tú puedes decir, bueno, si tú cobraste un peso aquí y destinaste un peso aquí, tú como que no estás haciendo nada en la economía, estás sacando, eso es una pura distribución. No. Lo que estás haciendo es reduciendo la posibilidad del gasto privado en un peso, pero estás proveyendo un bien público que en caso contrario de no tener ese peso, no sería posible producirlo. Correcto. Y el bien público es fundamental para que se produzca el mismo peso, precisamente. Es decir, para que haya riqueza, para que se produzca riqueza en la economía, tú tienes que producir bienes públicos. Claro. Son bienes públicos que el sector privado no puede producir. Sí, que son servicios donde la parte más carenciada no tiene posibilidad de accesar a servicios privados. De hecho, vamos a dar un paso antes que eso. Es que el sector privado no tiene ningún incentivo para producirlo en la cantidad suficiente o en la cantidad socialmente deseable. También. Entonces, si no hubiese estado, el mercado no te lo permite. Sí. Entonces tú tienes que... Y ahí el Estado tiene que exactamente. Entonces, un peso en manos del Estado te da una posibilidad que no te la da el peso en el sector privado. Entonces, yo creo que ahí hay un rol fundamental. Si ese peso en particular está dirigido a proveer de servicios sociales básicos a una población que tiene muy pocas oportunidades, entonces tú estás contribuyendo a expandir el pastel mismo, a expandirle el bienestar de la población y que la gente misma pueda agenciarse su propio ingreso, su propia riqueza, en adición al tema, digamos, humano. Vamos a entrar en ese tema ahora cuando retornemos de la pausa.